El Como 1907 y el Nápoles dejaron buenas impresiones en sus respectivos partidos de inicio de temporada. Las pocas dudas que traían ambos conjuntos en cuanto a alineaciones, jugadores nuevos que habían llegado, cómo podría ser la disposición en campo de estos jugadores y la respectiva adaptación al sistema de juego de sus equipos, quedaron totalmente respondidas, y más allá de los 3 puntos obtenidos en la primera jornada de campeonato, las sensaciones que dejaron ambos conjuntos fueron de verdad que ilusionantes para dos equipos que están llamados a luchar en la parte alta de la clasificación para esta próxima temporada. Comencemos con el Nápoles, que jugaba en casa del Sassuolo sin Romelu Lukaku. Y digo sin Romelu Lukaku porque con el atacante belga que está actualmente lesionado en campo, el Nápoles ha ganado el 63% de los partidos en la temporada pasada entre todas las competiciones, mientras sin Romelu Lukaku esta porcentual de éxitos se reduce solo al 33%. Otro dato importante es que el Nápoles la temporada pasada fue el equipo entre los 5 grandes campeonatos europeos que recibió menos gol, 27 goles solo en contra, y más porterías a cero, 19 veces la portería a cero. Y bien, sí, el Napoli se presentaba en Sassuolo con algunas dudas, pequeñas dudas en realidad. Sobre todo ver cómo finalmente Antonio Conte disponía sobre el terreno de juego a estos llamados 4 fantásticos del centro del campo: Lobotka, McTominay, Kevin De Bruyne y Anguissa. Conte eligió para este primer partido el 1-4-1-4-1 con Meret en portería, la defensa a 4 con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesús y Olivera en estos 4 defensores, con Lobotka por delante de la defensa como mediocampista defensivo. El centro del campo, esa línea de 4 estuvo formada por Politano, Anguissa, Kevin De Bruyne y McTominay, y Lorenzo Lucca como delantero centro en sustitución del lesionado Romelu Lukaku. Fue muy interesante ver los movimientos de los jugadores en este partido, los jugadores del Nápoles, donde McTominay, que partió en banda izquierda, con bastante frecuencia se intercambió de posición con Kevin De Bruyne y se acentró buscando siempre el centro del ataque como segunda opción después de Lorenzo Lucca, dejando toda esa banda izquierda a la subida de Olivera, mientras que en la parte derecha Matteo Politano se convirtió en ese extremo pegado a la banda que intentaba siempre el 1 contra 1 y mantenía la amplitud del campo a lo largo y a lo ancho del terreno de juego, con Anguissa, que continuaba a ser ese perno defensivo en el centro del campo con sus recuperaciones y sus continuas incorporaciones al ataque, y Kevin De Bruyne, que llevaba las riendas del partido y marcaba los tiempos de juego en el centro del campo y también en la media punta, porque lo vimos mucho aparecer en esa posición de número 10 detrás del atacante o los atacantes, porque también se incorporó en McTominay junto con Lorenzo Lucca al área de penal. Y fue el mismo McTominay quien abrió el marcador luego de una acción desarrollada por la banda derecha con Matteo Politano, que centró, y la incorporación de McTominay al área de penal, que logró marcar de cabeza. La duda de cómo podría encajar De Bruyne en este
Nápoles de Antonio Conte quedó bien resuelta en este partido, porque es un líder técnico y contra el Sassuolo demostró aquello por lo que se conoce en Europa a Kevin De Bruyne, la elegancia y la simplicidad en su juego. Porque sí, esa simplicidad, que es uno de los rasgos más difíciles de encontrar en el mundo del fútbol, porque la mayor parte de los jugadores busca siempre de sobreactuar, de pensar demasiado. Kevin De Bruyne se ha caracterizado por hacer las cosas fáciles y sencillas. Y Conte sabe tener en Kevin ese fulcro, esa punta del iceberg, que con una posesión de balón del 63%, todo otro mundo, digamos que no ha sido una característica del Nápoles la temporada pasada, pero con esta posesión del balón de 63% y esa verticalización rápida y veloz y determinada que rompe las defensas rivales, que no deja acomodarse a los centrales y rompe súbito enseguida la línea del centro del campo y va en el 1 contra los defensas. Porque es Kevin De Bruyne que tiene estas características que hacen mucho más peligroso a este Nápoles. Esos pases verticales que rompen las líneas defensivas rivales. También sabemos o hemos visto a Kevin De Bruyne cuánto es difícil marcarlo con un solo hombre, lo salta con bastante facilidad. También tiene una visión de juego y unos tiempos de juego de un fuera de clase. Es un completo crack para lo que se trata de fútbol. Pero este Nápoles no es solo Kevin De Bruyne. Y es que en Lobotka, Conte ha encontrado a ese jugador que aparece donde quiera. Ese jugador todoterreno que no es el típico centrocampista de corte más tradicional, porque lo vemos muy regularmente cómo se coloca entre los defensas, incluso retrasa su posición justo hasta la línea defensiva, comportándose como un defensor añadido. Entre los mejores del terreno de juego por parte del Napoli se encontró siempre Anguissa, este jugador que da todo de sí mismo, descarga toda la energía disponible para aportar, sea en fase defensiva que en fase de ataque. Esa brillantez que también tiene a la hora de... Y cómo no hablar de Scott McTominay. Y sí, es que esa brillantez que tiene, llegó solo otra confirmación más de la calidad de este jugador, con un gol, un disparo al travesaño, y siempre presente en el área de penal, siempre con peligro con el balón entre los pies, y no solo con el balón entre los pies, incluso provoca más sensación de peligro cuando no tiene el balón entre los pies, porque son esos inserimientos, esos desmarques de ruptura que hace, siempre esperando el centro, esperando el pase en profundidad, que lo convierten en un jugador diferencial. En defensa vimos un Nápoles bastante compacto, con Rrahmani líder de toda esa línea defensiva, manteniendo siempre la posición y el control de esas pocas ocasiones de las que pudo disfrutar el Sassuolo. Porque en cuanto a las estadísticas del partido, vimos que una posesión del balón del 62% para el Nápoles, con 4 disparos entre los 3 palos y 13 tiros totales, 2 corners, 606 pases. Cuando vemos esto en comparación con el Sassuolo, que disparó solo 2 veces entre los 3 palos, con 7 tiros totales y 367
pases con un córner. Vemos cuánto dominante fue el Nápoles en este partido, porque el juego de Antonio Conte parte de la idea que se tiene que construir a través de la posesión del balón, a través de la gestión del balón, y que los jugadores en esa entera estructura del equipo se muevan juntos y compactos. Se espera que contra el Cagliari en esta próxima jornada de sábado y domingo están todos confirmados, y puede ser que repita este 11 que al parecer es el 11 de gala a la espera de la recuperación de Romelu Lukaku o la incorporación de otro fichaje. El Como 1907, entrenado por Cesc Fábregas, fue el otro equipo que despejó todas las dudas que traía en cuanto a la alineación, en cuanto a las nuevas incorporaciones y a cómo serían inseridas en esta plantilla, en este equipo, en el estilo de juego que practica Cesc Fábregas. Enfrentando a una Lazio de Mauricio Sarri que partía como favorita, aunque sí fuera de casa, pero la Lazio un equipo mucho más histórico, mucho más hecho, mientras que este Como de Cesc Fábregas es un equipo joven en construcción y que está optando por dar ese salto grande esta temporada para entrar en Europa. Y aquí también todas las dudas despejadas. Cesc Fábregas optó por un 4-2-3-1 con Jim Butez en portería, Alex Valle, Kem, Ramón y Van der Bren en defensa. En el doble pivote, Lucas Dacuña y Máximo Perrone dejaron una grata impresión, un partido bien positivo de estos dos jugadores en el centro del campo, sobre todo teniendo la posesión del balón, recuperando y encontrándose siempre bien colocados para las transiciones defensivas. En la línea de tres, Jesús Rodríguez, Nico Paz y Vojvoda, con Doubikas como delantero centro. Nico Paz demostró por qué el Real Madrid no quiere o no tiene ninguna intención de desprenderse completamente del jugador, y el Como 1907 no tienen ni siquiera ellos una intención de vender al jugador, ya que es ese fulcro, ese jugador al estilo Kenan Yildiz en la Juventus o al más puro estilo número 10, media punta de creación y definición. Es un jugador que lo hace todo bien, es un jugador de gran calidad y que esperemos que si las lesiones lo respetan, esta será otra temporada espectacular de Nico Paz. Y es que no será fácil para ningún equipo enfrentar a un Como en este estado de confianza, en este estado de implicación y de lucha constante que le ha logrado implantar Fábregas. Se pudo dar cuenta la Lazio, que derrotada por 2-0 y que prácticamente nunca creó peligro al área contraria. Viendo las estadísticas finales del partido, el Como con un 64% de posesión del balón, con 6 disparos entre los 3 palos y 19 tiros totales, con 6 corners contra 0, con 536 pases contra 306, mientras que la Lazio solo con ese 36% de posesión del balón, con un disparo entre los 3 palos y 5 tiros totales. Prácticamente el portero del Como no tuvo que intervenir, mientras que el portero de la Lazio tuvo que intervenir en 4 ocasiones.
En este partido vimos cómo Mauricio Sarri, que se confía siempre en el 4-3-3, no pudo contra Cesc Fábregas, que con la intensidad feroz que ha mostrado su equipo, verticaliza siempre continuamente, mandando en confusión a toda la defensa de la Lazio. Este Como tiene las ideas claras. En resumen, es un equipo que gusta, es un equipo que juega bien, es un equipo que gana, es un equipo que obtiene resultados, es un Como que domina, un equipo hecho para mejor dicho, por y para dominar los partidos, por y para hacer disfrutar a los aficionados. Y al menos en este primer partido lo ha logrado, contra nada más y nada menos que la Lazio de Mauricio Sarri. Y estamos hablando de un equipo que la temporada pasada terminó por encima del Como en la clasificación. Pero más allá de los 3 puntos, porque siempre me gusta analizar los partidos más allá del resultado. ¿Era un partido difícil para el Como? Sí, porque aunque era en casa, estaba enfrentando a un rival que en el papel se muestra superior a ellos. Y no obstante, lograron no solo obtener los 3 puntos, o sea, la victoria, sino mostrar un fútbol divertido, un fútbol dominante, un fútbol intenso, donde anularon completamente al equipo rival. La próxima fecha, el sábado 30 de agosto a las 18:30 horario de Italia, al Como le tocará visitar Bolonia y veremos si pueden mantener este nivel de juego también fuera de casa, porque un equipo joven con poca experiencia se tiene estas dudas si pueden mostrarse fuertes mentalmente, sí en casa que fuera de casa. Por el momento lo dejo aquí. Seguiremos formando y atentos a lo que sucede en la Serie A aquí en su canal Calcio Italiano 360 grados. Nos vemos en próximos videos.